Hay silencios que parecen inofensivos, hasta que un día entiendes que fueron ellos los que destruyeron tu vida. Dicen que el mayor arrepentimiento no es haber dicho algo mal. Es no haber dicho nada cuando todavía había tiempo. Hoy vas a escuchar una historia real. Una confesión que no habla de gritos, traiciones o escándalos, sino de miedo, silencio y una verdad que llegó demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina como esperas y puede tocar una herida que todavía no sabías que tenías. Suscríbete ahora. Este canal no juzga. Aquí damos voz a lo que muchos callaron hasta que ya no hubo marcha atrás. Y dime algo desde ya en los comentarios. ¿Hay algo que sigues guardando por miedo a perder a alguien? Lucía conoció a Andrés cuando ninguno de los dos estaba buscando nada. Eso siempre le pareció irónico. No fue un flechazo. Fue algo más lento, más peligroso. Se conocieron trabajando en el mismo lugar, compartiendo cafés largos y silencios cómodos. Con el tiempo, ella empezó a notar detalles pequeños, cómo Andrés la miraba cuando creía que nadie lo veía, cómo la escuchaba sin interrumpir, cómo recordaba cosas que nadie más recordaba de ella. Lucía también sentía algo. Lo sentía en el cuerpo antes que en la cabeza. Pero nunca dijo nada. Andrés tenía pareja. No era feliz, pero tampoco estaba solo. Y Lucía se dijo a sí misma que callar era lo correcto, que no quería ser esa persona, que el amor, cuando es verdadero, sabe esperar. Lo que Lucía no entendía todavía es que el silencio también es una decisión. Pasaron los meses. Las miradas se volvieron más largas. Las despedidas más difíciles. Había frases suspendidas en el aire, como si ambos estuvieran esperando que el otro fuera el valiente, pero ninguno lo fue. Lucía tenía miedo. Miedo a romper algo. Miedo a perderlo incluso como amigo. Miedo a quedar expuesta. Andrés también tenía miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a dejarlo conocido. Miedo a admitir que con Lucía se sentía más vivo que en su propia vida. Así que eligieron lo más cómodo: callar. Suscríbete. Aquí no estás escuchando historias ajenas. Estás escuchando partes de ti. Cuando Andrés finalmente terminó su relación, Lucía pensó, ahora sí. Pero ahora él estaba agotado, cerrado, con miedo de volver a sentir. Y el momento perfecto nunca llegó. Poco después, Andrés aceptó un trabajo en otra ciudad. Se despidieron con un abrazo largo, demasiado largo para dos personas que no sentían nada. Lucía volvió a su casa esa noche, con una frase quemándole el pecho: si hablo ahora, todo cambia. Y no habló. Ese fue el primer gran arrepentimiento de su vida. No porque perdió a Andrés, sino porque perdió la versión de sí misma, que estuvo a punto de ser valiente. Los años pasaron. Lucía siguió con su vida. Relaciones correctas, trabajos estables, sonrisas funcionales. Pero cada vez que alguien le preguntaba si alguna vez había amado de verdad, ella pensaba en Andrés. No porque fuera perfecto, sino porque con él nunca supo qué habría pasado. Y eso duele más que cualquier ruptura. Mientras tanto, Andrés también cargaba su propio silencio. Nunca olvidó a Lucía. Nunca dejó de pensar en esa versión de su vida, que abandonó sin intentarlo. A veces, en medio de discusiones sin sentido con otras personas, se preguntaba, ¿por qué nunca fue así con ella? Pero el tiempo siguió avanzando, y con él, las excusas. Hasta que un día, muchos años después, Andrés recibió una noticia que lo desarmó. Lucía estaba gravemente enferma. No se hablaban desde hacía casi una década. No eran amigos en redes. No compartían círculos. Pero la noticia lo golpeó, como si nunca hubiera pasado un solo día. Durante noches enteras, Andrés escribió mensajes que nunca envió. Siempre te quise. Fui un cobarde. No supe elegirte.
y volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: callar. Lucía, por su parte, pasaba largas horas sola, pensando, revisando su vida como una película vieja. Y siempre había una escena que dolía más que todas: esa despedida, ese abrazo, esa frase que nunca dijo. No fue el miedo a perderlo, fue el miedo a verme vulnerable. Ella entendió algo demasiado tarde. El silencio no evita el dolor, solo lo posterga, hasta que ya no se puede reparar. Andrés finalmente fue a verla. No sabía qué decir. No sabía si tenía derecho. Lucía lo vio entrar y lo supo de inmediato. Había esperado ese momento toda su vida. No lloró. Sonrió. Hablaron de cosas pequeñas, del pasado, de anécdotas sin peligro, hasta que el silencio volvió a aparecer. Ese viejo conocido. Lucía respiró hondo. Esta vez no iba a huir. Hay algo que necesito decirte. Andrés sintió que el cuerpo se le aflojaba. Ella lo miró sin reproche, sin drama. Te amé, y me odié muchos años por no habértelo dicho. Andrés no respondió de inmediato. Lloró. Yo también. Y no hay día que no me pregunte, ¿qué habría pasado si uno de los dos hubiera tenido valor? No hubo reproches, solo una verdad brutal. Se amaron, se callaron y se perdieron. Lucía tomó su mano. No me duele no haber estado contigo, me duele no haber sido honesta conmigo. Ese fue el cierre que nunca tuvieron. No un final feliz, pero sí uno verdadero. Andrés salió de ese hospital con un peso nuevo y una claridad brutal. Lucía murió sabiendo la verdad. Él tendría que vivir con ella. Esta historia no trata de amor perdido. Trata de silencios elegidos. De todas las personas que están viendo esto y siguen esperando el momento correcto. El momento correcto no existe. Existe el ahora y el arrepentimiento. Mientras puedas hablar, mientras puedas sentir este nudo en el pecho, todavía hay tiempo. Andrés no volvió a ser el mismo después de salir de ese hospital. No porque Lucía hubiera muerto, sino porque le dijo la verdad antes de morir. Eso es lo que más duele. No perder a alguien, sino perder la oportunidad de haber vivido distinto. Durante semanas, Andrés despertaba con la sensación de que algo seguía pendiente, como si la conversación no hubiera terminado, como si el silencio, otra vez, hubiera ganado. Empezó a recordar escenas que antes parecían insignificantes. El día que Lucía lo miró esperando que dijera algo. La vez que ella se quedó en la puerta, dudando, antes de irse. El tono de voz que usaba cuando decía, «Está todo bien», cuando claramente no lo estaba. Y entendió algo que nadie nos enseña a tiempo. El silencio no es neutral. Siempre toma partido. Y casi siempre en contra nuestra. Andrés comenzó a notar algo inquietante. No era solo Lucía. Había muchas personas en su vida a las que nunca les había dicho lo suficiente. Un padre al que nunca agradeció. Un amigo al que dejó de llamar por orgullo. Una versión de sí mismo que siempre postergó. Lucía no fue el único arrepentimiento. Fue el que destapó todos los demás. Hay un tipo de dolor que no hace ruido. No se nota en fotos. No se explica fácil. No tiene una fecha exacta. Es el dolor de lo que no pasó. Andrés descubrió que el arrepentimiento no aparece de golpe. No llega como un golpe seco. Llega despacio. En una canción que no puedes terminar de escuchar. En una frase que alguien dice y te atraviesa sin permiso. En una noche tranquila donde no hay distracciones y tu propia conciencia empieza a hablar. ¿Por qué no hablaste? Y no hay respuesta que alivie, porque ya no se trata de Lucía. Se trata de saber que, cuando importaba, no fuiste valiente. Eso persigue más que cualquier rechazo. Andrés entendió algo cruel. Si Lucía lo hubiera rechazado, habría dolido, pero habría sanado. El silencio no sana.
El silencio se queda y envejece contigo. Esta historia no es sobre Lucía, ni siquiera es sobre Andrés. Es sobre ti, sobre las frases que sigues guardando, las conversaciones que postergas, las verdades que sigues maquillando para no perder nada, sin darte cuenta de que ya estás perdiendo tiempo, porque la mayoría de las personas no se arrepiente de amar. Se arrepiente de no haberse atrevido. No se arrepiente de haber hablado. Se arrepiente de haberse callado. No se arrepiente de haberse equivocado. Se arrepiente de haber vivido con miedo.